Bienvenidos al canal Caminos con Fe, Oración y Reflexión. Hoy nos embarcaremos en un misterioso viaje para encontrarnos el Nilo, el río de los dioses o el río del juicio. Dicen que el Nilo no es solo un río, es una línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un camino donde caminaban los dioses y donde también caía el juicio. Pero después de todo, ¿qué fluye en las aguas del Nilo? ¿Vida o la condena? El Nilo era más que un río para los egipcios. Era una deidad viviente llamada Feliz, el dios de la fertilidad y la abundancia. Con cada diluvio, se creía que los dioses estaban complacidos. Pero cuando sus aguas se secaron, el terror se extendió. Los sacerdotes clamaban por ofrendas, hombres, mujeres, a veces incluso niños, todo para apaciguar la furia invisible que bajaba por la corriente. Pero, ¿tenían los dioses realmente el control? ¿O algo más grande, oculto a los ojos humanos, yacía detrás del Nilo? El Nilo, un nombre sencillo, pero que lleva en sus sílabas el peso de imperios, leyendas y maldiciones. Nace escondido en las tierras altas de África y serpentea como una serpiente divina hasta que se derrama en el Mediterráneo. Para los antiguos egipcios, el Nilo no era solo un río, era el hilo invisible que cosía el mundo de los hombres al dominio de los dioses. Cada año, las aguas del Nilo subían. Sin falta, sin vacilación, el río desbordó las orillas, trayendo fertilidad y esperanza. El desierto seco y cruel se inclinó ante la fuerza del diluvio y las cosechas florecieron. Los egipcios decían que era el sudor de los dioses, un regalo derramado sobre los elegidos. Las inundaciones se consideraban sagradas, signos de que los cielos estaban satisfechos. Feliz, el dios del Nilo, era adorado con reverencia. No había templo sin una imagen suya. Hombres con cuerpo azul, papiro y coronas de loto. No era solo un dios de las aguas, era el espíritu mismo del río. Y la gente creyó: si la felicidad sonreía, Egipto viviría. Si se enfurecía, Egipto moriría. Y debido a esto, se hicieron sacrificios. Sacrificios que comenzaban con comida, perfumes y ofrendas. Pero no terminaron ahí. Hay registros ocultos, enterrados en las paredes de las tumbas y rocas antiguas, que sugieren algo más oscuro. Cuando el diluvio se retrasó, cuando los campos se secaron y la gente comenzó a temer, los sacerdotes susurraron: Feliz es enojado. Se dice que los niños eran arrojados a las aguas, que las doncellas fueron elegidas para ser novias del río. Los cuerpos se hundieron en silencio, como si el Nilo mismo los acogiera en sus brazos invisibles. Y al amanecer, volvió el diluvio. La gente se regocijó, los sacerdotes sonrieron, pero el precio siempre se pagaba con sangre. Los faraones, que eran considerados dioses vivientes, tenían el deber de mantener satisfecho el Nilo. No solo gobernaban con cetros y coronas, pero con encantamientos, rituales secretos y pactos con entidades que caminaban entre la vida y la muerte. Las orillas del río se convirtieron en cementerios disfrazados, donde el oro brillaba sobre los huesos olvidados. Pero no todo era visible. Por la noche, dicen los antiguos, susurraba el Nilo. Sonidos que venían de las profundidades, voces arrastradas por el tiempo, clamando por justicia. No era el ruido del agua, era algo más vivos, mayor. Algo que los hombres modernos tratan de ignorar, pero que los egipcios sabían muy bien. El Nilo era una bendición y una maldición. La civilización floreció en sus costas. Las pirámides se alzaban como lanzas contra el cielo. El conocimiento creció, los templos se multiplicaron y el oro llenó los graneros del faraón. Pero en cada conquista había una sombra. Y esta sombra se cernía sobre el río, alimentada por las oraciones, los sacrificios y el miedo. Porque el Nilo no era solo un curso de agua, era una entidad, un altar,
un juez silencioso y, como todo altar, exigió sacrificios. La pregunta que resuena en las arenas hasta el día de hoy es: ¿hasta dónde llegó el hombre para guardar la bendición del Nilo? Y cuando llegaría el juicio, ¿quién lo traería? El río, que una vez fue una fuente de vida, se convirtió, por un momento en la historia, en un testimonio de juicio. Egipto seguía siendo orgulloso, sus sacerdotes confiados, sus pirámides desafiando al cielo y sus dioses alimentados con sacrificios diarios. Pero algo empezó a cambiar, y no vino del desierto, no vino de las estrellas, vino de un esclavo. Se había criado en el propio palacio del faraón, vestía lino fino, recibió educación egipcia, comía en la mesa de los dioses, pero lo abandonó todo. Se refugió en el desierto, huyendo de una sentencia de muerte. 40 años después, regresó con un bastón en una mano y una orden en la otra. Su nombre era Moisés, y el mandamiento era claro: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El faraón sonrió, o tal vez se burló. ¿Quién era este señor que se atrevió a hablar con el Dios rey de Egipto? El corazón del faraón se endureció como la piedra. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que no todos sus dioses juntos podían contener. Y entonces descendió la primera plaga. Era el amanecer cuando la vara de Moisés tocó las aguas del Nilo. Un silencio sepulcral flotaba en el aire. El sol naciente se reflejaba en las aguas tranquilas, como un espejo divino. Pero de repente, todo cambió. Las aguas empezaron a oscurecerse, a oxidarse. Luego la sangre. Un olor nauseabundo se elevó en el aire. El río estaba muerto. Los peces flotaban. La superficie hervía en burbujas y el hedor invadía el palacio. Los egipcios corrieron a los márgenes tratando de entender lo que había sucedido. Pero no había duda, el Nilo estaba sangrando. No era una visión simbólica, era literal. Las aguas se convirtieron completamente en sangre. Durante 7 días, el pueblo clamó. Las fuentes estaban contaminadas. Los canales que llevaban el agua a los cultivos se secaron desesperados. Era como si el corazón de Egipto hubiera sido arrancado. Los sacerdotes trataban de imitar al prodigio con sus encantamientos, e incluso lograron algo similar en jarrones y cuencos, pero no pudieron purificar el Nilo. Simplemente copiaron a menor escala lo que ya se había hecho a gran escala. Esta plaga no era solo una señal, fue un golpe directo contra el Dios feliz, la deidad misma del Nilo. Era como si el Dios de Moisés dijera: no hay nadie más que yo. Cada gota de sangre en las aguas era un grito de guerra entre el Señor del cielo y los falsos dioses de Egipto. Y el faraón se endureció. Incluso ante la sangre, el clamor del pueblo y el terror que se apoderó de las ciudades, se negó a obedecer. Porque el juicio, cuando comienza, no se detiene. Avanza como las aguas del mismo Nilo, silencioso, imparable. Los niños preguntaron: «Mami, ¿por qué el agua está roja?» Los animales murieron de sed, las doncellas lloraron. Los ancianos recordaban las historias antiguas de los tiempos en que los dioses eran amables. Pero ahora parecía que un nuevo Dios había invadido sus tierras. Un Dios que no pedía ofrendas, sino que exigía justicia. Nilo lo observaba todo. Tal vez recordaba a los niños sacrificados siglos antes, de los cuerpos arrojados al fondo con cantos sagrados, de los gemidos ahogados entre las piedras, y ahora el río respondió con sangre. Pero eso fue solo el comienzo. Una plaga entre 10, un aviso entre truenos, un susurro de juicio que vendría como una tormenta. Y Egipto, poderoso, altivo y lleno de dioses, todavía no entendía que no era solo con Moisés con quien estaban tratando, fue con el Creador mismo, el que puede hacer la sangre. La sangre en las aguas del Nilo no era más que el presagio, el primer sonido de un trueno antes de la tormenta. Egipto, todavía arrogante, limpió los rastros de la peste como si barriera el polvo de un trono.
Los magos imitaron los signos con sus hechizos y la gente los aplaudió. Pero detrás de los palacios y templos, una sombra avanzaba, la sombra del juicio. Cuando el Nilo volvió a estar limpio, la gente creyó que todo estaba resuelto. Pero el cielo apenas comenzaba a hablar. Llegaron las ranas, incontables, invasivos, repulsivos. Surgieron de todos los rincones, de los ríos, de los pantanos, de las casas, de los hornos. Las camas de los egipcios se convirtieron en nidos vivientes. El dios, con cabeza de rana Heket, fue burlado en silencio por su propia imagen rebosante de caos. Lo que era un símbolo de fertilidad se convirtió en un signo de podredumbre. Luego vinieron los piojos, luego las moscas, luego la muerte de los rebaños. Con cada golpe, una deidad quedaba expuesta. Con cada plaga, un rostro del panteón egipcio se desgarraba. Los dioses que prometían protección guardaban silencio ante el poder invisible que se movía detrás de un simple bastón. El mismo faraón, llamado Dios entre los hombres, comenzó a sentir el peso de la impotencia. Las aguas del Nilo, que una vez trajeron vida, ahora eran agentes de destrucción. Con ellos llegaron los mosquitos, las larvas, las plagas. La humedad se convirtió en veneno. La tierra alimentada por ellos ahora generaba enfermedades. El río ya no sonreía. El Nilo estaba maldito, no por Moisés, sino por Dios mismo. En una plaga tras otra, Egipto estaba siendo desnudado. La riqueza no podía comprar la paz. Los encantadores no pudieron controlar las plagas y los sacerdotes comenzaron a esconderse. Sus dioses, antaño altivos, parecían estatuas huecas, indiferentes al terror creciente, y sin embargo, el faraón se resistió. Su terquedad alimentó la maldición. Con cada negativa, la justicia se profundizaba. Nilo observaba como un testigo silencioso. Él, que había sido escenario de sacrificios y falsos cultos, era ahora un canal de juicio. Como si dijera, basta, basta. Entonces cayó la oscuridad. No eran sombras ordinarias, no era de noche. Era una capa gruesa de otro mundo. 3 días de oscuridad total. Ni siquiera las antorchas podían iluminar. El pueblo egipcio estaba paralizado, asustado. El sol, su dios supremo, Ra, había desaparecido. Por primera vez, el cielo había cerrado los ojos. Por primera vez, los dioses egipcios guardaron un silencio irrefutable. Y sin embargo, el corazón del faraón permaneció duro como una piedra. Fue entonces cuando se anunció la 10ª plaga. Los más oscuros, el más profundo, el más definitivo, la muerte del primogénito. Esa noche, el Nilo no manaba agua ni sangre, pero con pesar. Los gritos de las madres resonaban en las orillas. Los cuerpos de los hijos de reyes y esclavos yacían uno al lado del otro. Ni el oro, ni los títulos, ni las plegarias a los dioses pudieron detener al ángel de la muerte. Pero en la tierra de los hebreos reinaba el silencio. Las puertas estaban marcadas con sangre. El mismo símbolo del juicio se ha convertido ahora en un signo de salvación. Esa mañana, el faraón cedió. Egipto quebró. Y el Nilo, por un momento, pareció callar, como si hasta él se hubiera conmovido por el terror que había cruzado el aire. La maldición del río sagrado no era la sangre, ni las ranas, ni la muerte. La verdadera maldición era creer que los dioses creados por el hombre podían oponerse al creador del universo. Nilo aprendió, Egipto sufrió, y el mundo nunca lo ha olvidado. Pero el juicio, por severo que sea, siempre viene con un propósito: liberar. Y ese pueblo, esclavizado durante generaciones, marcharía libre. No guiados a lo largo de las orillas del Nilo, pero por las promesas del Dios que juzgó y redimido. El Nilo había sido testigo de la derrota de un imperio, pero los cielos estaban preparando algo aún más grande, una revelación.
Egipto era el corazón palpitante de una civilización que dependía de dioses tallados en piedra, moldeados a imagen y semejanza de sus pasiones. Había cientos de deidades: dios del sol, del río, de las cosechas, de la muerte, de los animales, de los insectos. Cada aspecto de la naturaleza tenía un nombre, un altar, un rito, pero ninguno de ellos pudo detener el avance de las plagas. Mientras el pueblo hebreo caminaba hacia el desierto, Egipto se inclinaba ante lo que no entendía. Las plagas no eran solo castigos, eran declaraciones, signos visibles de una guerra invisible. Uno por uno, los falsos dioses fueron humillados ante el poder del Dios de Israel. El enfrentamiento no fue solo entre Moisés y el faraón, fue entre el Señor y los ídolos, entre el Creador y las criaturas forjadas por la mano del hombre. Y el escenario era el Nilo, el mismo río que había alimentado imperios y ahora servía como testigo del colapso de toda una teología pagana. La plaga de las aguas convertida en sangre era un ataque directo a Hapi, el espíritu del río. Las ranas avergonzaron a Heket, la diosa de la fertilidad. Los piojos y los mosquitos expusieron la debilidad de Geb, el dios de la tierra. Las moscas se burlaban de Kepri, el dios insecto. La muerte del ganado humilló a Hathor, diosa del amor y la protección. Las úlceras desenmascararon a Isis, diosa de la curación. El granizo y el fuego destrozaron la ilusión de Nut, diosa del cielo. Las langostas pisoteaban los campos consagrados a Nepri, dios de las cosechas. La oscuridad mató el orgullo de Ra, el dios del sol. Y la muerte del primogénito era una herida en el corazón mismo del faraón, que afirmaba ser el hijo de los dioses. Cada plaga era una sentencia, cada golpe un reto, y ningún dios egipcio respondió, porque no podían, no eran dioses, eran inventos, refracciones distorsionadas de la verdad, y ante la verdadera luz toda sombra se disipa. El Dios de Moisés no estaba atado a una estatua, a un río o a una nación. Él era y es el Yo Soy. Fue en el enfrentamiento con Nilo donde todo comenzó. Un enfrentamiento de carácter espiritual que trascendió las aguas y alcanzó el trono, el altar, el alma de Egipto. E incluso después de que los hebreos se fueron, el río nunca volvió a ser el mismo. Porque ahora llevaba en sus cadenas el recuerdo de algo más grande que él mismo, el peso de la gloria de un Dios real. Egipto, destrozado, trató de volver a ponerse en pie, pero sus cimientos se derrumbaron. Y no eran solo estructuras físicas, eran cimientos espirituales. Cuando el Dios de Israel pasó, no solo dejó juicio, dejó una revelación. Reveló que ningún altar construido por manos humanas puede contener al Eterno. ¿Y los hebreos? Caminaron por el desierto, pero no solos. Estaban bajo la nube de fuego y bajo la mano de aquel que había vencido a todos los dioses falsos con señales y prodigios. El cruce del Mar Rojo aún estaba por llegar, pero el milagro más grande ya había sucedido. El pueblo había visto con sus propios ojos que solo hay un Dios verdadero. El Nilo, ahora silencioso, fluía bajo un nuevo significado. Ya no era el río de los dioses, fue el río donde Dios comenzó su juicio. Y un día, ese mismo Dios enviaría a otro libertador, no con un bastón, sino con una cruz, no para librar del faraón, sino del pecado. No para desafiar a Egipto, sino al infierno mismo. Pero eso sería en otra época. Por ahora, el Nilo descansó, pero su historia resonaría durante generaciones a modo de recordatorio que no hay otro que el Señor. El Nilo comenzó a correr de nuevo, pero su voz ahora era diferente. Llevaba recuerdos de sangre, plagas, enfrentamientos. Llevaba el eco del juicio, pero también llevaba la semilla de la redención. En el corazón de Egipto, donde el orgullo había reinado durante siglos, quedaban ruinas. El pueblo hebreo partió en silencio,
guiado por una nube durante el día y por el fuego durante la noche. Cada paso en el desierto era un paso hacia la libertad, pero también hacia lo desconocido. Sin embargo, había algo diferente en sus ojos. Habían visto la mano del Altísimo. El Nilo los había visto nacer en la esclavitud. Ahora, Él los vería nacer como una nación. Atravesaron las puertas de Egipto llevando los huesos de sus antepasados y las señales de la liberación. Aquellos que una vez clamaron por agua en las orillas del río, ahora caminaban por tierras secas, sostenidos por promesas eternas, pero el camino de la redención nunca es sencillo. Requiere fe, obediencia y renuncia, murmuró la gente, cuestionado. Echaba de menos las vasijas de Egipto, a pesar de que había cadenas en ellas. Pero Dios los estaba transformando. Ese viaje no fue solo geográfico, era espiritual. El verdadero Egipto que Dios quería destruir no estaba solo afuera, estaba dentro de ellos. Por lo tanto, el Señor no los tomó por el camino más corto, ni siquiera por el camino más fácil. Los condujo al Mar Rojo. Una trampa a los ojos humanos, pero un altar a los ojos divinos. Y allí, una vez más, las aguas se convirtieron en testigos. Ante el pueblo, el mar se abrió. Las aguas se elevaban como muros, y la tierra seca se convirtió en un pasaje. Israel ha caminado entre abismos, pero no solo. El mismo Dios que golpeó el Nilo ahora domaba los océanos, pero detrás de ellos llegó Egipto. El ejército del faraón, consumido por la venganza y la locura, avanzaba sobre los antiguos esclavos. Caballeros, carros, lanzas, hombres entrenados para matar, aplastar, dominar. Pero ya no luchaban contra un pueblo, lucharon contra el Dios de este pueblo. Y el mar, que había dejado paso a los hijos de la promesa, se cerró sobre los soldados de la opresión. Esas aguas que una vez transportaron los cuerpos de los bebés hebreos, ahora se tragaban a los guerreros egipcios. El ciclo se estaba cerrando. La justicia era completa y la redención se cumplió. Israel era libre. En la otra orilla cantaban los hebreos. Una canción que hablaba de liberación, de poder, de fidelidad. Un himno que resonaba en los cielos y hacía temblar reinos lejanos. El pueblo a quien el mundo despreciaba ahora marchaba con la presencia del Eterno. Las mismas personas que nacieron en cestas en el Nilo ahora nacieron con un propósito eterno. Y el río, incluso a lo lejos, parecía escuchar. Porque ese río, escenario de dolor y milagros, llevaba en sí mismo el recordatorio de que Dios puede transformar cualquier fuente de esclavitud en un instrumento de libertad. El Nilo, una vez visto como una deidad, ahora era solo un paisaje. El Dios verdadero se había revelado a sí mismo, y ya no había duda de que el trono del universo no está en las pirámides ni en los palacios. Está en el lugar alto y sublime donde habita el Señor. La redención de Israel fue física, pero apuntaba a algo más grande. Un día, no muy lejos de allí, otro libertador caminaría por las aguas, Jesús de Nazaret. No convertiría el Nilo en sangre, pero convertiría el agua en vino. No liberaría a un pueblo de un imperio terrenal, pero redimiría almas de un imperio invisible. No caminaría con un bastón, pero con una cruz. La sangre que fluía del Nilo era señal de juicio. La sangre que fluiría de la cruz sería una señal de salvación. Y el mundo, una vez más, vería que el poder no está en los imperios, sino en un Dios que escucha el grito de los oprimidos y actúa con justicia. Un Dios que confronta, que juzga, pero que también salva. Eso abre mares, eso cierra las tumbas, que transforma a los ríos en testigos vivos de su gloria. Hoy en día, el Nilo sigue corriendo, pero su historia sigue gritando: no hay otro Dios fuera del Señor. El Nilo, que había sido la fuente de la vida, ahora se había convertido en la fuente de la muerte.
Egipto, que se enorgullecía de su inmortalidad, estaba en ruinas, y los dioses que adoraban los egipcios no podían hacer nada para detenerlo. Las plagas habían destruido sus cosechas, sus rebaños y sus familias. Las ciudades estaban sumidas en el caos, y la gente pedía ayuda a gritos. Sin embargo, había que asestar un golpe más: la muerte del primogénito. La última y más cruel plaga que el Dios de Israel traería sobre Egipto. El Nilo, que una vez trajo la vida, ahora sería el signo del juicio final, cuando la muerte golpearía a los hijos más amados del faraón, al pueblo egipcio y también a los animales. El río, que ahora es un reflejo del sufrimiento de Egipto, sería la marca de la perdición. Con la muerte de tantos, el faraón finalmente cedió. Permitió que los israelitas se fueran, pero no pasó mucho tiempo antes de que su arrogancia lo hiciera cambiar de opinión. Reunió a su ejército y partió en busca de los esclavos fugitivos. Pero el Dios de Israel tenía otros planes. Con el liderazgo de Moisés, los israelitas se encontraron frente al Mar Rojo, sin salida, con los egipcios acercándose. Pero de nuevo, el Nilo no fue el único río de milagros. El mar se abrió ante ellos y el pueblo cruzó a tierra seca, mientras que los egipcios fueron tragados por las aguas que regresaron con toda su fuerza, llevándose consigo la última resistencia de Egipto. El juicio de Dios se cumplió y Egipto quedó atrás, ahora solo un recordatorio de un imperio que desafió la voluntad divina. El pueblo hebreo era ahora libre, pero el viaje no era nada fácil. El desierto, vasto e implacable, era el nuevo escenario de la evidencia. No había agua, no había comida. Las dificultades se multiplicaron y la gente comenzó a cuestionar la decisión de seguir adelante. Pero Dios, el mismo Dios que había convertido las aguas del Nilo en sangre, proveyó para ellos. Envió maná del cielo y trajo agua de la roca. Cada día en el desierto era una lección de dependencia y confianza. El Nilo, ahora distante, representaba no solo la libertad conquistada, sino la dependencia total de Dios. La travesía de un pueblo que, como el mismo Nilo, necesitaba ser transformado, no solo físicamente, sino espiritualmente. El verdadero desafío no estaba en la travesía del mar o en el desierto, sino en la transformación del corazón. El Nilo siguió su curso, como si los acontecimientos pasados no hubieran sido más que un breve susurro en su larga existencia. Pero para los que veían las aguas teñidas de sangre, para los que caminaban por el desierto alimentados por el maná, y para los que escuchaban los truenos del Sinaí, cada gota del río contaba ahora una historia, no solo de liberación, sino de un Dios que transforma el juicio en camino, el caos en orden, la desesperación en esperanza. El pueblo de Israel, una vez esclavizado en las orillas de ese río, ahora marchaba con la cabeza en alto, ya no como cautivos, sino como herederos de una promesa que trascendía la geografía. Aún así, los recuerdos no se borraron. Los ecos de las aguas rojas, las ranas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos seguían vivos en la memoria colectiva. Cada generación escuchó y contó. Había que recordarlo. El pueblo que olvida su liberación corre el riesgo de desear sus cadenas. Por esta razón, Dios instituyó fiestas, memoriales, celebraciones, como la Pascua, para que el pasado nunca fuera una carga, sino un faro. Lo que el Nilo había presenciado no era solo el colapso de un imperio, sino el nacimiento de una alianza eterna. El desierto, que había sido un camino de prueba, también se convirtió en territorio de milagros. El agua brotó de la roca, las codornices cayeron del cielo y las sandalias no se desgastaron. Cada detalle era un recordatorio de que Dios no solo te libera, sino que te sostiene. Pero incluso sostenido, los corazones de Israel seguían vacilando. La mentalidad de los esclavos tardó en dar paso a la identidad de los niños. Egipto
estaba lejos, pero vivía oculto en las costumbres, temores y murmuraciones de la gente. Dios lo sabía, y así permitió que el tiempo moldeara lentamente el alma de una nación. A lo lejos, las aguas del Jordán ya susurraban promesas. El Nilo había quedado atrás, pero el viaje no terminaba ahí. Un nuevo río aguardaba, una nueva tierra, una nueva etapa en la historia de la redención. El Dios que había convertido el río de los dioses en el escenario del juicio, ahora estaba preparando el camino para un nuevo comienzo. El desierto terminaría, pero la fidelidad del Señor no. A él le pasaba lo mismo. El que juzgó a Egipto en su arrogancia fue el mismo que levantaría a Israel como luz entre las naciones. La promesa de una tierra que emana leche y miel no era solo geográfica, sino espiritual. Dios no solo quería liberar a un pueblo físicamente, sino transformar los corazones. Él quería formar un reino de sacerdotes, un pueblo santo y separado que reflejara su gloria en el mundo. Y para ello cada paso, cada plaga, cada camino en el desierto, cada mandamiento entregado, todo era parte del proceso. El Nilo, ahora distante, se erigía como símbolo de dos extremos: el poder de los hombres contra el poder de Dios, la rigidez de los ídolos contra la presencia viva del Creador. El pueblo lo sabía. Si Dios había dominado el Nilo, ningún otro río, montaña o nación podría resistir su voluntad. Y fue con esta certeza que continuaron caminando, ya no como sobrevivientes, sino como portadores de un propósito eterno. El silencio del Nilo aún transmitía el susurro de un antiguo enfrentamiento, no entre ejércitos, sino entre reinos espirituales. Ese día, en las orillas del palacio del faraón, el bastón de Moisés se había convertido en una serpiente, desafiando no solo la razón, sino los cimientos mismos del poder egipcio. En la cosmología de Egipto, la serpiente era un símbolo de protección y soberanía. Pero Dios invirtió los símbolos. Lo que era un signo de autoridad se convirtió en prueba de sumisión. La serpiente del bastón devoró a las serpientes de los magos. El Nilo, siempre tan venerado, ahora veía desmoronarse su propio simbolismo. Las aguas que una vez fueron sagradas se han convertido en sangre. Pero allí, en ese episodio de la vara y la serpiente, Dios ya mostró algo más profundo. No solo juzga a los ídolos, los desenmascara. Y más, los derrota con armas que parecen insensatas a los ojos humanos. ¿Quién confiaría un bastón de madera contra el poder de un imperio? Pero ese era el punto. El bastón en las manos de un hombre obediente podría hacer que el cielo se abriera, el mar se partiera, la tierra se tiñera. A medida que el pueblo hebreo marchaba a través del desierto, el bastón no fue abandonado. Él estuvo presente cuando las aguas amargas de Mara se volvieron dulces. Él estaba allí cuando la roca fue golpeada y el agua brotó. Fue erigido en la cima de la colina cuando Israel prevaleció contra los amalecitas. Lo que no era más que un bastón de pastor se había convertido en un símbolo de la intervención divina. Era un recordatorio constante de que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes y a los simples para avergonzar a los orgullosos. Pero no fue el personal el que obró milagros, era obediencia. Moisés no tenía poder propio, era solo un hombre, temeroso, inseguro, reacio, pero cuando obedeció, los cielos se movieron. El poder estaba en la voz que dijo: «Extiende tu mano». Y esta es la lección que el Nilo no ha olvidado. Lo que importa no es el instrumento, sino la voluntad de ser un instrumento en las manos de Dios. Egipto confiaba en sus dioses, en sus rituales, en su gloria, pero Dios levantó un pastor con una vara para humillar al imperio. Más poder. Años más tarde, cuando los israelitas miraron hacia atrás, se darían cuenta de que todo había comenzado con un simple gesto: arrojar un bastón al suelo. Este pequeño acto de obediencia puso en marcha una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia.
Y así es como Dios obra. No pide grandes obras, sino fe sincera. No exige perfección, sino rendición. La vara, la serpiente, la sangre en el Nilo, todo apuntaba a algo más grande. Un día surgiría otra señal, no a la orilla de un río, sino suspendida entre el cielo y la tierra. Las aguas del Nilo fueron testigos de la primera manifestación pública del enfrentamiento entre el cielo y el infierno. Pero también vieron la fidelidad de un Dios que cumple promesas, incluso cuando todo parece imposible. El bastón, que una vez había tocado la superficie del río para hacerlo sangrar, ahora era recordado como un símbolo de una alianza que atravesaría generaciones. E incluso hoy en día, muchos caminan con bastones invisibles, llamados por Dios para desafiar los sistemas, derribar fortalezas, confrontar mentiras. ¿Qué lección entonces murmura todavía el Nilo a los oídos atentos? Que no hay corazón demasiado endurecido que no se pueda romper, que no hay símbolo demasiado idolatrado que no se pueda deshacer, y que no hay ningún instrumento demasiado simple que no pueda ser usado por Dios. Puede que el bastón de Moisés se haya desvanecido con el tiempo, pero su legado resuena. Señala una cruz. Una madera que no solo daña la tierra, sino que cura el alma. Una cruz que desenmascara los poderes de este mundo y los somete por el amor, la justicia y... Así, cuando el sol se pone sobre el Nilo y sus aguas reflejan el cielo en tonos sangre y oro, es imposible no recordarlo. El río aún guarda secretos, todavía susurra historias. Y entre ellos queda aquel en el que el personal tocó las aguas y todo cambió. No fue magia, no era una ilusión, era el dedo de Dios, escribiendo en las aguas la primera línea de una liberación eterna. El Nilo, majestuoso y sinuoso, seguía su curso como si fuera eterno. Sus orillas ya no presenciaban los gritos de los esclavos hebreos, ni los gritos ahogados de los primogénitos egipcios. Pero las aguas, que una vez habían estado manchadas de sangre, sabían que el tiempo de los hombres es corto y que el trono más poderoso puede ser sumergido por un solo soplo divino. Egipto todavía estaba tratando de mantener su gloria, reconstruyendo templos, reconstruyendo ídolos y fortaleciendo ejércitos. Pero en el cielo, otro trono se estaba levantando, y el juicio que había llegado por el Nilo no era solo contra el faraón, sino que era una advertencia para todas las naciones. No hay río, imperio o trono que pueda resistir al reino de Dios. El que se sienta sobre el círculo de la tierra observa a las naciones como polvo en las balanzas. El que convirtiera el Nilo en sangre también multiplicaría los peces en manos de un Galileo. El agua que una vez juzgó se convertiría en un símbolo de gracia, porque el mismo Dios que hiere es el Dios que salva. Y llegaría el momento en que un nuevo bautismo marcaría el comienzo de una era. Ya no estaba en Egipto, sino en el desierto de Judea. Un hombre gritó a orillas del Jordán: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Juan el Bautista no llevaba cetro ni corona. Su autoridad no provenía de tronos humanos, sino del Espíritu de Dios. Y allí, en un río que se parecía al Nilo en humildad y fuerza, Jesús se reveló. El Cordero que quita el pecado del mundo descendió a las aguas, no para ser purificado, sino para consagrarlas. El río que había sido testigo del juicio, ahora vería la manifestación de la misericordia. El contraste es poderoso. El Nilo, símbolo del poder egipcio, fue golpeado por el bastón. El Jordán, símbolo de la promesa, fue tocado por el Salvador. Uno de ellos fue teñido con sangre en el juicio, el otro bañado en gloria en obediencia. Y ambos nos hablan del mismo Dios, el que no cambia, el que juzga con justicia, pero salva con gracia, el que enaltece a los humildes y mata a los soberbios. Eso transforma los ríos en púlpitos, las aguas en testigos y las historias en señales eternas. El trono del faraón cayó,
los restos de Cordeiro, y es ante este trono donde toda rodilla se doblará. Las aguas del Nilo ya no fluyen con el mismo orgullo. Ellos saben que hay un rey por encima de cada rey, un reino que no puede ser sacudido. Y mientras los hombres construyen imperios sobre la arena, el reino de Dios se levanta sobre la roca eterna. Egipto trató de detener el plan divino, pero fue el propio Nilo el que allanó el camino para que la gloria de Dios fuera conocida entre las naciones. Hoy en día, muchos todavía beben de las aguas turbias de los sistemas falsos. Aman las riquezas, el poder, el conocimiento. Pero el Nilo nos recuerda: todo Dios que se levante contra el Altísimo será expuesto, juzgado y destruido. El trono que oprime caerá. La gloria que usurpa será avergonzada. Pero para aquellos que confían en el Cordero, ríos de aguas vivas fluirán desde adentro. Aguas que no juzgan, sino que sanan. Que no condenan, sino que restauran. ¿Qué era pues el Nilo, sino un espejo del alma humana? Orgullosos, fértiles, pero contaminados. ¿Y qué hizo Dios? Tocó sus aguas, lastimó su apariencia, expuso su debilidad a la vista de todos. Fuera de él, hasta los ríos mueren, pero con él hasta el desierto florece. Por lo tanto, este itinerario no es solo una inmersión en la historia de Egipto, es una invitación a la reflexión personal. ¿Qué río hemos amado? ¿A qué trono hemos servido? ¿Hemos confiado más en la apariencia de la fertilidad del mundo que en la promesa del Dios eterno? El Nilo nos desafía a mirar hacia adentro, escuchar los ecos del pasado, reconocer que la sangre en las aguas no era solo de Egipto, sino de todos nosotros, porque todos pecaron. Todo el mundo necesita redención y todos solo encontrarán la verdadera vida cuando la beban. Así es como se cierra el ciclo. El Nilo, que una vez alimentó a los dioses de Egipto, ahora cuenta otra historia, la de un Dios que resucita, juzga y redime, que transforma el río de los hombres en un signo del cielo. Y mientras sus aguas siguen su curso silencioso, llevan en su seno el secreto que pocos conocen. El trono es de Cristo, y toda rodilla tarde o temprano se doblará en las orillas del Nilo, en el Jordán o ante el mar de cristal que rodea al verdadero Rey. El río Nilo, escenario de juicios, señales y prodigios, pero también reflejo de uno de los mensajes más profundos y revolucionarios jamás dados por Jesucristo. En este video te hemos guiado a través de enseñanzas atemporales que desafían nuestra visión de la justicia, el amor, la humildad y la vida espiritual. Prepárate, este viaje no termina aquí. Lo que has escuchado puede sacudir los cimientos de tu alma, renovar tu fe y despertar en ti una urgencia espiritual que el mundo insiste en silenciar. Este no es un video más, es un llamado, un mensaje vivo que confronta, transforma y conduce a la verdadera luz. Si sientes que algo en tu corazón ha sido tocado, si hay preguntas sin respuesta, o si la oscuridad a tu alrededor parece crecer, recuerda esto: hay esperanza, hay dirección, hay vida. Así que no te quedes al margen. Sumérgete aún más en este viaje espiritual. Dale a me gusta, comparte. Suscríbete al canal para recibir más contenido que revela las verdades ocultas de la palabra de Dios. Mensajes que desafiarán, edificarán y fortalecerán tu camino. Nos vemos en el próximo video.